seguramente más adelante. Son las 8:26, cambiamos de tema porque al fin, al parecer, se va el alemán del perro muerto, Lucho, después de varios meses en que se decía que se había expulsado del país, que no se sabía finalmente por qué no se iba aún. Recordemos que el hombre comía gratis en todos los restaurantes, ahí fue a Pucón, después fue a Temuco, después siguió en otros lados, cayó detenido, después en un mall también al otro día, lo pillaron durmiendo adentro. Bueno, una persona que ha deambulado por Chile varios meses, pero al parecer mañana ya se va del país, Luis. Mira, yo tenía un profesor en el colegio que cuando algún compañero se portaba mal en la sala, siempre le decía, tenga la bondad, por favor, tenga la amabilidad, y ese gesto significaba que se fuera a la sala. Es prácticamente lo mismo lo que hicieron con el ciudadano alemán, lo que hace el Estado de Chile, lo que hace la justicia, de decirle, señor, tenga la bondad, tenga la amabilidad de volver a su país, es decir, va a ser deportado. ¿Por qué? Porque recordemos que tras la seguidilla de perros muertos en los cuales participó esta persona, sumado además también a este hecho que se vio involucrado, no sé si ustedes lo recuerdan también, con un caso hasta un principio de incendio en también el sur del país, es que finalmente, por toda esta reiteración de conductas, es que finalmente la justicia y el Estado de Chile decide deportar a esta persona. Va a ser trasladado a Alemania en los próximos días. Se espera que mañana ya él esté abordando un avión desde el Aeropuerto Internacional de Santiago a la espera de llegar a Alemania por, como les decía, la seguidilla de delitos en los cuales él se vio involucrado, faltas también y situaciones por las cuales él tuvo que enfrentar a los tribunales de justicia, es por lo cual el Estado de Chile y el Poder Judicial deciden decirle a este señor, tenga la bondad, tenga la amabilidad de dejar el país. Lucho, hoy día es 20 de febrero. No me acuerdo cuándo fue que este señor lo tomaron la primera vez, pero si mal no me equivoco, creo que fue en noviembre. No sé, Lucho, si tú tienes más datos, pero... Octubre, antes del estallido social de haber sido. Antes, ¿no es cierto? Antes en octubre. O sea, octubre, noviembre, diciembre, enero y casi febrero. ¿Por qué 5 meses, 6 meses que ya se le pillaron las primeras conductas que están reñidas con nuestra legislación, digamos? ¿Por qué se demoró tanto este señor en ser expulsado? ¿Qué es lo que pasaba? ¿No tiene familia? ¿Él tiene un problema psiquiátrico severo? Él dijo que era un experimento social en la primera entrevista. No sé si usted lo recuerda. Hay varias situaciones, Julio, En general, la justicia nacional no es rápida, y eso lo sabemos. Recordemos que él no fue solo un hecho en el que se vio involucrado, fueron por lo menos 2 o 3. Y en cada uno de estos se tenía que ir viendo la causa, analizando, plazo de investigación, qué es lo que va a pasar con esta persona, si va a juicio simplificado, todo eso demora. Cuando es una, ya es lento, imagínense con 2 o 3. Y si a eso le sumamos que además en algún momento se pidió una especie de peritaje psicológico para esta persona o psiquiátrico para ver cuál era su condición, es que también eso demoró. Finalmente, ya teniendo los resultados de esos peritajes y teniendo también cada uno de los resultados de las investigaciones por cada uno de los hechos en los cuales se vio involucrado esta persona, es que finalmente ya con condenas o con juicios abreviados o con juicios simplificados, es que finalmente ya se llega a establecer la cantidad de hechos que cometió esta persona que derivaron en la expulsión del país. ¿Y quién paga el pasaje? Disculpe que haga esta pregunta, pero ¿también se ve gratis en el avión? ¿Luego o el hombre trabajó en estos meses para poder pagar el pasaje, para generar recursos? Hacer perro muerto en el avión. ¿Cómo si perro muerto en el avión? Bueno, ahí también corren convenios internacionales, hay distintas situaciones. No es descartable que esto corra por el Estado de Chile. Les mentiría si les digo que lo paga Chile o Alemania, pero uno de los dos países es el que paga esta situación. Es como las costas de los juicios. O sea, el hombre se fue hasta el final... Gratis. Se fue echando hasta el último minuto. La hizo. ¿Y se va detenido con esposas, con un funcionario al lado? ¿O se va así nomás, capaz que pase por el duty free? ¿Va a sacar una guía de los rasgos? No, es que de verdad. O sea, ¿cómo sale el país? ¿Cuál es la situación de él? No, el caso de expulsión es el país tiene que salir con un funcionario. ¿Recuerdan ustedes cuando se realizaron varias pautas por parte del Ministerio del Interior donde se expulsaban a funcionarios colombianos, bolivianos, que habían estado involucrados en delitos en nuestro país y que aparecía una chorrera de funcionarios de la Policía de Investigaciones y los subían a unos buses? Es exactamente la misma figura en este caso. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque ahora en los aviones se paga la comida.
Pero Bueno, perro muerto en el avión no podría ser. Estaría difícil. Podría bajar. Pregunta, si él se va a Alemania, ¿tiene libertad para poder viajar, por ejemplo, a Argentina y volver a hacer exactamente lo mismo en el país? sí, Ya porque robado está en otros expulsado, países. él está ¿Puede? expulsado Ya de tenía este Chile. comportamiento en otros países. Toti, él está expulsado, este ciudadano alemán ha sido expulsado de Chile. puede pasearse Por por lo todos tanto, los él países podría donde ir a quisiera. Bolivia y hacer exactamente lo mismo que nos hizo acá. O sea, él está expulsado de nuestro país. Es nuestra legislación donde cometió el delito. Claro, pero él ya había, en un reportaje hace poco, salió que lo investigaron y él ya había hecho esto en otros países. Sí, entonces, No era Por Chile. eso, si es expulsado a un país, tú llegas al tuyo con estos antecedentes, me imagino que el país de origen. Eso, ¿qué tiene pasa que con la tomar justicia algún tipo de alemana? medida, por eso Me imagino. preguntaba. O es llegar, agarrar un vuelo e irse a Argentina ahora, no tengo idea. Ahí mismo en el aeropuerto. En el mismo aeropuerto. Claro, hacer escala. Hacer escala, claro, en otro país. ¿Y la autoridad de Alemania no se han pronunciado? Hasta ahora no, Luchito, ¿no? Emilia, Julio, Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. fuerte y claro. Sí, es que les iba a comentar otra situación y referente a lo que les comentaba de la expulsión de ciudadanos colombianos y bolivianos que se había dado por parte del Ministerio del Interior. No es descartable, por ejemplo, que lo que haga ahora el Estado chileno con ya sea carabineros o la policía, tomen a este ciudadano y lo dejen en el aeropuerto, que traspase los controles de policía e investigaciones. Eso es lo que te decía. Y que Claro. en el aeropuerto, ahí lleguen funcionarios de la policía alemana, lo suban a un avión y ellos se vayan con él. Y ellos se Porque harán finalmente lo están expulsando del país, no enviándolo a otro lado. Entonces, no es descartable que esta situación sea de esa forma y de esas características. Y sobre lo que decían ustedes de que él pudiese llegar a Alemania y desde ahí viajar nuevamente, claro, él podría entrar a Perú, Argentina, porque él cometió ilícitos en otros países, pero no fue expulsado. Él solamente tiene la prohibición para entrar a Chile. Entonces, Claro. si él se fuera, por ejemplo, a Alemania, va deportado a Alemania y después de eso él volviera a Argentina o Perú, él puede entrar sin ningún tipo de inconvenientes. A Chile es donde no pueden hacer. Pero es que no es extraño que las autoridades de Alemania no se hayan pronunciado respecto a este caso. O sea, él ya lo ha hecho antes, lo hizo en nuestro país, puede seguir transitando en otros países como un poco es que, insólito, ¿no? Emilia, no es un... Ni acá lo pescaban. la Lo que pasa es que no es autoridad alemana. no es un delito de carácter Pero, penal. no. Entonces, al no serlo, Alemania Claro, no tiene un Pinelo. convenio de carácter penal con Igual, Chile. loco, le- Bueno, la verdad es que no es primera vez que tenemos noticias de este ciudadano alemán. Lamentablemente era un tipo que era bastante tranquilo hasta la última vez que supimos de él que habría intentado quemar un centro comercial. ¿y por Y ahí Lucho Ugalde reportó ese tema, Lucho estuvo encima, hizo los mejores momentos del ciudadano alemán en Chile, digamos, y tomó, por supuesto, al final el tema de este cuasi incendio. ¿Cuál es el perfil del Kaiser? En la nota de Lucho Ugalde. Esta es una especie de experimento social. Y aquí sacó ropa, quemó cosas, destruyó el baño, destruyó el inmueble, destruyó la carpa, hizo harto daño. ¿Lo recuerda? Sí, es el Kaiser de Temuco, el alemán que ya tiene hasta decreto de expulsión firmado por el gobierno para que abandone el país, pero esta vez no se dedicó a su principal actividad. Ahora cambió el perro muerto por un intento de incendio. De esta forma quedó el local comercial que Heinz Fischer trató de quemar al interior de esta galería en pleno centro de Temuco. Aún los locatarios del sector no entienden cómo este hombre pudo haber hecho esto y peor aún, cuáles fueron las circunstancias que motivaron a este extranjero a que las emprendiera en contra del recinto. Y aquí sacó ropa, quemó cosas, destruyó el baño, destruyó el inmueble, destruyó la carpa, hizo harto daño, bastante daño. Y lo último que hizo fue prender fuego, lo cual, gracias a Dios, pasaron unas personas por acá, creo que eran los mismos bomberos, carabineros, y vieron el humo. Y menos mal que lo vieron porque ahí se dieron cuenta que él estaba dentro. Y así pudieron sacarlo y evitar una tragedia. Este caballero que se quedó allá y quiso incendiar las carpas, entonces es complicado para nosotros. Nosotros cerramos casi en 2 minutos y creo que en ese instante este tipo entró y se quedó encerrado en el baño, queriendo pasar la noche, no sé. En el momento en que comenzaron las llamas en el portal Araucanía, Bomberos estaba en otro procedimiento. Sin embargo, igual logró llegar hasta el sector y extinguir las llamas que podían propagarse a alguno de los 28 locales que están al interior. Se logra establecer que esta persona había permanecido al cierre de la galería sin autorización y se había quedado al interior de esta.
Anteriormente había tenido algunos procedimientos, había participado en algunos procedimientos policiales por el delito de estafa, por lo cual en el lugar se toma detenido por el delito de incendio y en este caso por el delito de hurto, ya que él una vez en el interior utilizó especies que estaban al interior de la galería, en este caso de los 28 locales que funcionan al interior, sustrajo unos polerones, unos chalecos, con los cuales los tenía puestos al momento de la detención. Y se cerró, ese día seguramente entró, no se dieron cuenta y se quedó encerrado ahí el tipo. Gracias a Dios ya pudimos reparar la cortina, que entendemos que el bombero cuando entra en algún inmueble, el bombero trata de entrar como sea y cortó la cortina, los candados acá y ingresó acá, sacó al tipo, pero adentro, aparte de lo que hizo el bombero, que el bombero entendemos, lo de adentro fue bastante. Hoy Heinz está a la espera de su formalización de cargos, pero también está esperando otra situación. En agosto pasado, tras haber sido sorprendido en distintos locales comerciales hurtando o incluso realizando perro muerto, Heinz Fischer se hizo acreedor ni más ni menos que de la expulsión del país. Su caso, conocido a nivel nacional, y poco a poco comenzó a popularizarse que un turista alemán, al momento de pagar la cuenta, aseguraba que iba y volvía o que tenía problemas con su tarjeta obviando el pago. Insistir en el pago. Él nos había de hecho pedido un alargue de la estadía, en el cual se le había hecho un nuevo presupuesto por tratarse de varios días, y eso sí lo tenía que pagar inmediatamente y no lo hizo. Nos pidió que esperáramos hasta el otro día porque al parecer tenía un problema. El otro día trataron de hacer lo mismo y tampoco se pudo. Salió él, iba a volver y en ese intertanto nosotros nos avisaron del hotel del vecino, nos avisaron de que andaba un alemán de estas características. Claro, a primera impresión no generaba desconfianza, decía ser turista y como en el sur de Chile no son pocos los extranjeros que llegan, su imagen no era extraña. En especial, la barrera del idioma jugaba un papel clave al momento de burlar cualquier tipo de seguridad. Empezamos a notar por rumores de otros restaurantes que estaban en el fondo quedando con deuda. Nunca nos había pasado que alguien nos dijera, ¿sabe qué? No tengo para pagar. Que confiaron en él porque como era alemán y se veía como débil, así como... pues confiaron. Tras sus primeras detenciones se pudo corroborar el currículum con el que contaba este hombre. Y no habían sido pocos los locales que ya conocían de sus estafas. Cuentas de 20.000, 30.000 y hasta 40.000 pesos comenzaban a acumularse en el prontuario del denominado Kaiser de Temuco. Fue acogida la denuncia, pero posteriormente, como analizamos la existencia de más de estas 3 denuncias que originalmente se habían planteado y que habían otras personas también afectadas, nos pudimos dar cuenta de un patrón de conducta que a nuestro juicio es defraudatorio y que podría ser constituido un delito de estafa. De ahí vinieron sus detenciones e incluso el decreto de expulsión firmado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. En una de las capturas, Heinz fue dejado en libertad, producto de la baja penalidad con la que contaba el delito por el que fue imputado. Y ahí explicó irrisoriamente de qué se había tratado cada uno de los hechos en los que resultó detenido. This is a kind of social experiment. For what? To have, Esta es una especie de experimento social para ver en el corazón de los alemanes y otras personas. Déjeme decirlo de una forma especial. Si va a un restaurante, por ejemplo, puede ser otro tipo de local, y dices, soy pobre, no tengo dinero, pero lo tendré pronto, la gente siempre te rechaza. Aunque sabes que estás diciendo la verdad, la gente te rechaza. Para los especialistas, esto es solo una más de las características que tiene un estafador o embaucador. No dejan de realizar los delitos por los cuales son detenidos y además suelen ser personas ególatras, egocéntricas y que constantemente buscan la aceptación del resto. El delincuente sexual, en su gran mayoría, sobre todo el pedófilo, no se regenera y el estafador tampoco. Él tiene una secuencia mental determinada criminalísticamente. ¿En qué sentido? Que es narcisista, egocéntrico y tiene características de megalómano. O sea, siempre va a buscar destacar por algo. Y en el caso de Heinz, tal como lo decía antes, una de las locatarias, el ser extranjero le permitió abrirse puertas, burlar medidas de seguridad y así lograr conseguir su objetivo.
Sin embargo, para el exprefecto Víctor Avelleira, el tema con las nacionalidades de los extranjeros no tiene dobles lecturas. Hay valores. O sea, mitificamos nosotros de repente conductas de determinadas razas. No. En todas partes hay delincuentes, en todas partes hay conductas criminales graves y también conductas criminales leves. O sea, aquí no hay panorama. O sea, también se cometen homicidios, también hay ladrones, también hay estafadores. En su anterior formalización se había decretado arraigo y la prohibición de acercarse a los locales en los que realizó perro muerto, o como en el último caso, previo a esta detención por el incendio, donde fue formalizado por el delito de hurto simple. Ya en esa oportunidad se estaba estudiando la posibilidad de que fuera expulsado del país. Lo que ocurre es que primero se debe determinar la entidad de las penas que deberá cumplir por los eventuales delitos, y una vez que se haya determinado si debe o no cumplir pena, en el fondo si es culpable de los cargos que se le imputan, eventualmente se puede sustituir la pena por la expulsión, pero eso es una situación eventual. Por lo tanto, lo primero es dilucidar la situación procesal en cada una de las causas que se ha formado respecto de él. A esas alturas del proceso, la expulsión ya estaba en trámite. Sin embargo, debía esperar la condena por alguno de los delitos por los cuales estaba formalizado, y una de estas ya apareció. En ella, Heinz asumió la responsabilidad en los hechos, por lo que mediante un proceso simplificado fue declarado culpable. Fueron 10 hechos, en definitiva, los cuales le fueron imputados a aquel, precisamente 6 de ellos cometidos en la comuna de Pucón, mientras 4 de ellos fueron imputados y traídos a conocimiento de este tribunal desde la ciudad de Temuco. Fue su decisión el admitir responsabilidad respecto de todos estos hechos. Pero aún quedaba otro delito a cuestas, y más aún, ahora se suma su responsabilidad en el incendio provocado en el centro comercial Portal Araucanía. ¿Qué pasará entonces con Heinz? Debe esperar lo que se resolverá en la audiencia de esta nueva causa. Sin embargo, ya en varios de los locales donde actuó, ya lo han funado o colocado su rostro en las paredes. Una situación que lo tiene alejado de cualquier intento de perro muerto. Yo creo que sí, yo creo que sirve. Pero, insisto, las penas son muy bajas. ¿Pero sirve en este caso, por ejemplo, que los locatarios hagan esto porque se ahuyenta finalmente? No, de todas maneras. Es una alerta. Sí, y esto es muy antiguo. Acuérdense ustedes, lejano oeste. Se busca. Esto es muy antiguo. Tras ser detenido en pleno centro de Temuco, Heinz fue trasladado hasta el Tribunal de Garantía de la ciudad, donde se encuentra a la espera de su formalización de cargos por el delito de incendio, un hecho que dejó evidente preocupación entre los locatarios y clientes del lugar. E incluso, tras el ingreso de carabineros y bomberos, pudieron constatar que el hombre hasta dejó un mensaje escrito en un muro. Rayó las paredes, botó, digamos, se tira los espejos, ropa que está de los colegas, prendió fuego acá, unos maniquí, quemó bastantes cosas, unos árboles que teníamos acá de decoración también los tira, se quemaron, escribió en las paredes. ¿Qué escribió? En alemán, así que no lo sé. Se logra establecer que él utiliza acelerantes para hacer el fuego y, según su versión propiamente tal, señala que esto es debido a las bajas temperaturas y eso había acumulado algunos elementos con los cuales utilizó el fuego. Por información proporcionada por locatarios, ellos lo habían visto días anteriores dando vueltas ahí en el interior. Y bueno, y también por descuido dice que a lo mejor esta persona ingresa y no se percatan que queda al interior y se efectúa el cierre de dicho centro comercial con en su interior. Ya con un amplio prontuario, no se descarta que el Tribunal de Garantía de Temuco pida la prisión preventiva para el llamado Kaiser del perro muerto, mientras sigue en curso el trámite para expulsarlo del país. Bueno, esta es la historia del Kaiser, el rey del perro muerto. 8:44, lamentablemente es una pena lo que pasó con el Kaiser, porque es una persona que creemos está enferma. Sí. Y anda deambulando por el mundo así, necesita ayuda, colaboración. Sí. El tema se presta. Pero Julio, a veces para reírse. Hay ciertas cosas agravantes que yo creo que no son graciosas. Decían, quemó árboles, maniquí, rayó paredes, utilizaba acelerante. Sí, claro. Ese tipo de cosas ya a mí no me parecen graciosas. El perro muerto tampoco. Sí. Pero yo creo que esas cosas sí agravan la situación. Emilia, y me parece que no hay que tomarlo a la ligera. Emilia, tampoco. Efectivamente, como bien tú dices, lo primero, el perro muerto, claro,
No tiene característica de un delito de carácter penal, pero sí cuando él después incurre en incendio, el uso de acelerante y todo eso, sí él incurre en un delito y obviamente él tenía sanción de cárcel, de privación de libertad. Entonces él tiene la alternativa, Julio. Perdió la medicación. Exactamente, y por eso tiene la alternativa de la expulsión. O sea, es una pena sustitutiva en el caso de este ciudadano alemán. Algo que yo creo que perdió la medicación. Es probable. Yo creo que él no haya tenido la medicación. Que necesita estar seguramente con algún tipo de medicamento. Y como dice Julio, la medicación psiquiátrica sobre todo es muy compleja porque uno tiene que tener las recetas, con una fecha determinada, la cantidad exacta y la posología es muy Entonces, específica. si él la perdió y dejó su tratamiento, no estoy justificando en el caso, pero es distinto una persona que comete un acto criminal con enviar una casa a alguien que está realmente enfermo. Claro, pero ¿quién se hace cargo de eso? Nosotros y nuestro país, si es una persona extranjera, igual es un tema complicado. Es por eso que es expulsado. Pero fue increciendo él. Fue increciendo en el daño que hacía y todo. Entonces, claro, yo no digo que como país haya que hacerse cargo de todo el mundo, pero sí, independiente de qué país sea, son temas humanitarios, digamos. Da lo mismo de qué país sea una persona, cuando uno ve que una persona está mal. Lo que quiero decir es que a él de inmediato se le tuvo que haber hecho un informe psiquiátrico como porque no era normal su reacción ante todo. Acuérdate que él se planta frente a las cámaras y empieza a hablar del experimento social. Dice, esto ya se va a saber, tranquilo, o sea, con un desplante que era impresionante. Bueno, pero tenemos tanta gente sin medicación en Chile que son chilenos. Lógico. La salud mental es un gran tema. No tiene acceso al médico y la salud mental es un gran tema en Chile. Son las 8:47 minutos, Emilia. Mira, leamos este titular. Ahí está.